España no puede estar secuestrada por los sumarios que afectan al presidente del gobierno, al gobierno o al partido del gobierno. No se puede consentir que un jueves normal en España el gobierno constate que ha perdido la mayoría parlamentaria y que a la vez se inicie una investigación sobre la financiación irregular del partido del gobierno. Un país europeo no merece esto. Si un gobierno no puede resolver los problemas de los ciudadanos, si su presidente está rodeado por sumarios de corrupción, hay que cambiar al gobierno y hay que cambiar al presidente. La solución para España, pues, es cambiar. Es un cambio por uno que tenga las mismas prioridades que el conjunto de los españoles. Bueno, pues el presidente de la oposición, más o menos, ¿verdad?, ha centrado el tiro, le falta una miajita de sal, pero bueno, a mí es que el presidente de la oposición me parece bastante soso en términos generales. Pero bueno, vayamos a lo verdaderamente importante, que es a lo que se comunica. Decía el presidente de la oposición, señoras y señores, que España no merece un gobierno acorralado por la corrupción, como, en fin, llevamos viendo de manera muy especial y muy detallada en este programa desde hace cuánto tiempo. Bueno, es que ya no hablamos de meses, hablamos de años. No, la verdad es que tiene razón Feijóo, España no merece tener un gobierno acorralado por la corrupción y que además de la casualidad que dirija nuestra vida y nos lleve a un destino incierto. Bueno, esto ya lo saben todos ustedes, pero yo lo que les quería decir a todos ustedes, muy buenas noches y bienvenidos, señoras y señores, a esta nueva edición del Mundo al Rojo. Hoy es viernes y de todo lo sucedido en la semana, y hablando de lo que este país no se merece, Feijóo no dice que no merecemos un gobierno acorralado por la corrupción, y parece que no merecemos a impresentables al frente de instituciones como la Guardia Civil. De acuerdo, dirán, venga, otra vez con la directora general que se presenta en pijama a un acto público de la Guardia Civil, que además quisiera recordarles, por si acaso esto se había perdido, que el motivo de aquel, el motivo de aquel acto era rendir homenaje a los guardias civiles que habían perdido la vida por España, realizando su trabajo. Hombre, vamos a ver. A mí, la directora de la Guardia Civil, vamos, puede vestir como considere. Ahora bien, como representante que es de la Guardia Civil, no se puede ser más impresentable y más ordinaria y más vulgar. Quiero recordar que comunicamos, ¿verdad? La comunicación no verbal tiene mucho que ver también con nuestra indumentaria, con cómo nos arreglamos. Así que ahí tienen a la directora de la Guardia Civil, que por cierto parece no enterarse de que el acto era una suerte de funeral. No era un funeral, pero bueno, se estaba rindiendo homenaje a los caídos en acto de servicio. Hombre, lo del verde, porque el pijama era verde con cuadros escoceses, muy de moda, por cierto. Si a alguien le interesa, lo venden en Primark o Primark, como lo quieran llamar, y cuesta aproximadamente 12,5 euros. De esta guisa se presentó la directora general, ¿verdad?, de la Guardia Civil. Y esto pues también me ha recordado que en todos los actos públicos hacemos el ridículo. Me ha recordado a María Jesús Montero en el funeral de su santidad el Papa. ¿Recuerdan? Vestida de puticlista, en lugar de representando a España como se suponía que había ido, enseñando la rodilla, con los labios rojos, el cabello pelirrojo y no sé qué otra ordinariez cometió más. Que digo yo que esta gente, ¿para qué tendrá asesores? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Fernando Fanego. Muy buenas noches, María José. 12,5. Es un placer. Cuesta el pijama de la directora general
de la Guardia Civil. Empezabas diciendo que España no se merecía un gobierno como el que tenemos, que decía Rajoy, y yo creo que lo que tampoco se merece es una oposición como la que tiene España al partido que ahora mismo gobierna. Es decir, deberíamos tener otro tipo de oposición, muchísimo más directa, muchísimo más lacerante con lo que tenemos enfrente, porque creo que es tan grave como realmente lo que nos gobierna, es decir, lo que vivimos todos los días, con lo cual creo que España se merece otro gobierno y otra posición completamente distinta. Por esta rueda de presentación, la verdad es que suscribo tus palabras con la munición que tienen. Parece mentira que peguen tanto tiro al aire, señor. A José Manuel Berzal creo que no le va a gustar esto, o va a tener otra opinión. Hola, buenas Bienvenido, noches, queridísimo mío, ¿cómo estás? Estoy encantado de estar con vosotros y con los telespectadores. Bueno, 3 cuestiones. Empiezo por... Ya sabía yo que empezaba fuerte. Empiezo por el final. Yo creo, soy un convencido defensor de que Feijóo, el Partido Popular, está haciendo una oposición responsable, ¿no? Más allá de, bueno, pues de los gustos que tengamos cada uno, ¿no? Pero es una persona que tiene talento y talante, y que efectivamente puedo coincidir, y coincido, ¿vale? Haciendo referencia a las frases que el difunto puedo prometer y Adolfo prometo. Suárez utilizaba, en que efectivamente España no merece este gobierno, pero no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Tampoco desde el primer día que tomó posesión Pedro Sánchez, pero sí que enseñó la patita rápidamente, con lo cual efectivamente que los españoles tengamos un gobierno con un presidente que no tiene el suficiente apoyo parlamentario, pero no de ahora, que ahora más concretamente ahora ya es por lo total evidencia, ¿verdad? Por lo que ha manifestado Junts. Vamos a ver hasta dónde llega ese no apoyo parlamentario. Ahí vamos, porque además Feijóo Feijóo también en esa línea, ahora les voy a leer la noticia, pero de alguna manera ha dicho, bueno, a ver si es cierto. Bien, pues. A ver si esto realmente, ¿verdad?, lo tiramos hacia adelante. José Manuel Berzal, pues en su comentario ponía la noticia de partida en el día de hoy: el cerrojazo de Junts a la legislatura, señoras y señores, paraliza toda la agenda ideológica del sanchismo, desde la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal hasta la ley de familias, pasando por la modificación de la ley de seguridad ciudadana, la de información clasificada, la de secretos oficiales, la ley con la que el gobierno pretende regular el ecosistema de los medios de comunicación y los servicios digitales, la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, LECRIM, bueno, y podría ser. Pero te iba a decir 3 cosas y me has dejado de decir solamente media. Es que no tenemos tiempo. Bueno, pero voy a ser muy rápido, ¿vale? Pero muy rápido. Una, que efectivamente coincido con que no merecemos este gobierno, mereceremos aquel que espero que más pronto que tarde decidan las urnas, ¿vale? 2, efectivamente, más allá del no apoyo de Junts, explícito en esta ocasión, está ese entorno judicial que tiene Pedro Sánchez y muchos miembros del gobierno. Y 3, muy importante, que has destacado, hombre, cuando uno representa como directora general a la Guardia Civil en un acto de esa naturaleza y en cualquier otro, hay que... Sí, pero en esta exigía un mayor respeto por ser una suerte de funeral, ¿no? Y en cualquier otro también tienes que tener, lógicamente, la vestimenta adecuada y en su vida privada, de puertas para adentro, que vista y haga lo que quiera. Sin la más mínima duda. Bueno, pues efectivamente queríamos subrayar estos puntos, el cerrojazo de Junts, como lo analizas. Sí. He leído cómo se van a paralizar algunas leyes, alguna tiene mucho que ver contigo, como por ejemplo la reforma de la ley del enjuiciamiento criminal. Y sobre todo porque hay una cosa que se quedan ahí en el limbo. No hay nada que nos extrañe porque, ya se había anunciado, es decir, ya se había anunciado la escisión del gobierno, de este pseudo gobierno comunista o no sé cómo llamarlo, es decir, con la desfachatez de socios que tienen. Es decir, eso ya se sabía. Lo que pasa es que desde el punto de vista mediático necesita una mayor refrenda, que es lo que ha hecho el otro día con la comparecencia de esta señorita en el Congreso de los Diputados, diciendo que rompían absolutamente cualquier tipo de lazo de unión con el gobierno. Miriam Nogueras. Miriam Nogueras, exactamente. Lo que sí que está claro que es que
Lo que sí que destaca de lo que se dijo por la señora Nogueras o la señorita Nogueras el otro día es que hasta incluso se van a, de alguna forma, bloquear todo tipo de no solo leyes que ya estaban, digo, en trámite en la Cámara Baja, sino también Partidas económicas. sino también las que se aprueban en el Consejo de Ministros, que es todavía más importante porque es, como si dijéramos, lo que se aprueba en el comedor del gobierno que tenemos, ¿no? Es decir, no deja de ser una crónica que ya sabíamos, pero todavía más acentuada. Pero la última reflexión que hago es que al último partido, y sobre todo por la necesidad que necesita de la compañía del gobierno que tenemos ahora mismo, es Junts. Es decir, debido a la situación que tiene Conilla en los países catalans, como ellos dicen. Es decir, en Cataluña. Es decir, porque nunca va a haber otro socio más interesante que el Partido Socialista que tenemos ahora mismo, bueno, llamado así, es decir, con lo que hay ahora mismo en el gobierno. No les va a interesar porque no van a tener absolutamente ningún tipo de otra simbiosis y de adhesión a cualquier otro tipo de gobierno que haya en el futuro en España, si es que lo hay. Nos vamos enseguida con Alex Navajas, que nos está esperando, pero antes Berzal decía que el presidente de la oposición está pidiendo que efectivamente que esta medida, esta ruptura, este matrimonio mal avenido desde el principio ya roto, hombre, pues que se vea en el Congreso. Se va a ver en el Congreso, si es de verdad que cumplen, como tú muy bien apuntabas anteriormente en tu intervención, las intenciones que tienen. Pero Junts tiene un problema, además de otros muchos, digo con respecto al que pueda forzar o no que este gobierno caiga. ¿Cuál es? Junts es consciente de que si mañana hay unas elecciones, el protagonismo que tiene hoy no lo va a tener nunca. Jamás. Porque Partido Popular y Vox, no sé cuantitativamente con cuántos diputados cada uno, van a poder formar gobierno. A partir de ese momento, Junts es totalmente innecesario en el arco parlamentario a la hora de tener ese protagonismo que ha tenido hasta la fecha. Y a mayores. Esto no creo que sea tanto como consecuencia de lo que está pasando en el gobierno de España, sino la situación que tienen en Cataluña, porque tienen Alianza Catalana, que le está comiendo mucho terreno, y Alianza Catalana es un partido con una proyección, al menos demoscópica, luego ya veremos qué dicen pero los resultados electorales, está llegando al agua al cuello, efectivamente, el agua al cuello, ¿no? Pues tenemos a Alex Navajas para seguir en Cataluña, o bueno, para jugar Cataluña-Madrid. Estamos hablando del apoyo de Junts durante estos años, de ahora una escenificación de un melodrama de Calisto y Melibea. Y ahora, claro, la historia es qué va a pasar. Tengo un par de noticias y he pedido a Alex Navajas si las puede analizar para nosotros. Una es Junts insiste en negociar con el PP. Dicen, no hace falta casarse, se puede tomar simplemente una copita. Pero Génova no se mueve ante el bloqueo de la legislatura y, ojo, se niega a llamar a Junts. En fin, de esta guisa, Alex Navajas, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches. Bienvenido. No sé cómo analizas esta derivada. Hemos empezado hablando de ese cerrojazo a la legislatura de Pedro Sánchez, que si fuera un presidente normal, medianamente decente, en un país normal y medianamente decente, ya habría dimitido hace rato. Pues mira, yo quiero poner en primer lugar un símil, ¿no? Vamos a pensar una persona que tuviera un cáncer y a la vez estuviera constipado, ¿no? Y la llevan al hospital y le estuvieran tratando del constipado, ¿no? Y le dan un paracetamol, le dan algún antigripal, reposo y tal, pero no se trata del cáncer, ¿no? Entonces estamos contentos porque a lo mejor ya el enfermo pues deja de toser, etcétera, etcétera, pero el cáncer va avanzando, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque me parece que es la imagen que más se ajusta a lo que es España. Lo diré muy claramente. No sé qué hace un partido como Junts, que es un partido claramente separatista, jugando en el mismo tablero democrático que el resto de partidos políticos. O sea, hemos dado por sentado ya que que partidos como el BNG, como Esquerra Republicana de Cataluña, como Bildu, etcétera, etcétera, tienen una absoluta legitimidad para decidir sobre el futuro de España, cuando ellos precisamente lo que quieren, y me parece que a nadie sorprende, es destruir la unidad de España. Con lo cual, yo es que insisto, me parece que
estamos tratando el constipado y estamos olvidándonos del cáncer. Con lo cual, la solución, insisto, no es ahora si pacta con el PP o si pacta con el PSOE, si le ha pegado un cerrojazo al Partido Socialista, pero si quiere tomar una copita con el PP, pero tampoco se quiere casar con ellos, en fin, todas estas cosas, ¿no? Yo insisto, me parece que el problema es el cáncer, no el constipado, ¿no? Y entonces, cuando uno, después de reflexionar mucho, ¿no?, durante todos estos años, ve que la gobernabilidad de España en muchas ocasiones está dependiendo de lo que quieren unos señores separatistas que no quieren a España, pues me parece que tenemos un problema. A alguno yo sé que le parecerá muy excesivo pensar que haya que ilegalizar los partidos políticos que atentan contra la unidad de España. Pero, en fin, a mí me parece que si uno mira a países vecinos como Portugal o como Francia, descubrirá que los partidos separatistas directamente no existen. No tiene, es decir, además es un tema que consagra nuestra Constitución. Nuestra Constitución dice claramente que la unidad de España es un tema absolutamente innegociable. Con lo cual, si es innegociable, no sé qué hacemos hablando con estas personas, ¿no? Entonces, ya digo, yo más que la cosa concreta de ahora, que si con el PSOE sí, que si no, que si el PP, que si esto, que el otro, yo voy a lo que creo que es la solución. Sé que a muchos les parecerá radical, sé que a muchos les daría miedo dar este paso, pero no nos engañemos, es la única solución, es la única solución. Les hemos dado carta de legitimidad a estos partidos políticos donde pueden afirmar y pueden fomentar sin ningún tipo de rubor la ruptura de la unidad de España, y en el momento que se les ha legitimado, pues evidentemente ellos utilizan el presupuesto del que disponen, cuantioso, para fomentar sus objetivos, que es la independencia. No es la sanidad en Cataluña, no es las carreteras, no es rodalíes, ya estamos viendo todos los problemas que tienen. No, es abrir embajadas, es hacer organismos públicos paralelos, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que mientras estemos despistados en general en España, hablando de si les damos, si no les damos, si me caso, si no me caso, si me tomo una copa, no me copa, y no hablemos claramente de la imperiosa necesidad de ilegalizar cualquier partido político que lleve en sus objetivos la destrucción de la unidad de España, no avanzaremos. Alex Navajas, muchísimas gracias por esa reinterpretación. Buscábamos un análisis sobre dos asuntos de plena actualidad. Muchas gracias, Alex. Gracias, buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Con el fondo del debate detrás, nuestro colaborador se incorpora el estupendo Rafa Pal. Sé que muchos lo celebran. ¿Cómo estás, Rafa? Pues poco agobiado por la tardanza, pero es que el tráfico en Madrid estaba muy mal, muy feo. Sí, es una noche tremenda, ¿eh? A pesar de la hora, la noche después, ¿verdad?, con esta lluvia que tenemos. Moncloa responde de nuevo a Junts con la mano tendida. Era otra de las noticias que quería compartir con todos ustedes. Lo cuenta el diario de esta casa. Dice que están dispuestos a cumplir los compromisos y que, oye, que venga. Y bueno, y Zapatero el otro día venía diciendo que, hombre, que bueno, que... Porque se supone que el delincuente de Waterloo se lo dijo a Zapatero, al hijo de Satanás. Y bueno, pues resulta que dice el hombre que lo mismo vuelven. Y entonces actualizo a nuestro colaborador Rafa Pal recordándole que estamos en cerrojazo aparente del gobierno, pero ahora Junts dice que bueno, que no hace falta casarse con el PP. Bueno, a ver, la situación ha cambiado. Esta unión contra natura que estaba sosteniendo el gobierno español, cuando las cosas son absurdas, al final llegan al máximo absurdo y acaban explotando, que es lo que ha sucedido. Entonces, lo estamos viendo con la izquierda, que, bueno, pues esa gente reaccionaria que reacciona contra una España
que está en su imaginario, acaban peleándose entre ellos porque realmente no tienen un objetivo común, no tienen una idea de España, todos esos partidos regionalistas / nacionalistas. Nos encontramos con una situación tan absurda con que Bildu juega el papel de moderado. Joder, es lamentable. Arnaldo Otegi está jugando el papel de moderador, está diciendo a Pablo lamentable. tranquilízate. O sea, cuando Arnaldo Otegi ya es el pacífico y el que da lecciones de moral, esto ya ha pasado ya de los hermanos Marx. Entonces, como bien ahí te cabe la directora general de la Guardia Civil. El pijama. En los camarotes. Yo te juro que tengo un pijama muy parecido a ese. Lo compraste en Primark. Es el esperpento. No. Es el esperpento. Yo tengo uno que mi mujer compró en Lidl. Sí. Los pantalones son azules, no verdes, pero en Lidl. También de cuadros escoceses. Sí, pero lo utilizo en mi casa, ¿eh? Lo utilizo en la intimidad, nada más. Y la camiseta de pico. Si Valle Inclán levantara la cabeza se cayó otra vez. El esperpento. Escucha, el esperpento, pero es cocha en realidad. Que no lo tenía que ni llevar a las letras. No tenía que crear. Ni más estrella, ni... Nada. Vamos a ser positivos. Entonces, esta situación es que no tiene arreglo. O sea... a noviembre del 2025, muy a peor no va a ir ya España, porque cualquier cosa que sea que dejen de legislar es una buena noticia. A partir de ahí, ¿cuánto tiempo va a tardar en convocar elecciones? Bueno, yo sinceramente estoy respirando un poquito. Lo de que Junts se vaya a liar al PP o no, yo... Dice que una copita sí, yo creo que está en la puntita nada más. Creo. Hola Rafa, buenas noches. Yo creo que Junts, vamos a descontextualizar esta decisión de lo que es la relación con el Partido Socialista en el gobierno de España, ¿vale? Porque el tema de Alianza Catalana le aprieta mucho el zapato, como antes hemos comentado. Pedro Sánchez tiene que hacer una crisis de gobierno más pronto que tarde, como consecuencia de los próximos procesos electorales autonómicos. ¿Qué pieza le puede pedir a Junts a cambio de desbloquear esta situación? Junts a Pedro Sánchez. Que nombre ministro a Collboni, actual alcalde de Barcelona, se lo traiga de ministro, si quisiera Collboni también, porque luego aquí está, el PSC es muy especial, como todos sabemos, ¿no? Y que su lugar lo ocupara para recuperar importancia dentro de Cataluña una persona de Junts, que fue quien ganó las elecciones en el Ayuntamiento de Barcelona. Trias, ¿no? O sea que, cuidado, que Junts tampoco da puntada sin hilo. Y no voy a abundar más en lo que habéis dicho, en las críticas a Junts y a la comida o la copita que se quiere. Voy a meter cuchara porque me encanta el postre. Me encanta el postre. Y sobre todo porque hay una cosa que está clara. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Yo creo que el presidente no va a presentar, y sobre todo porque le queda muy poco oxígeno. Muy poco oxígeno de poder maniobrar en la situación ahora mismo que está, ¿no? No le llega el oxígeno a las células. Le queda poco oxígeno en la botella o en la bombona, como se diga, porque no hago submarinismo. Pero a lo que voy, es decir, él tiene un hándicap importante y sobre todo tiene un momento puntual en su vida política que es ahora crucial. Es las elecciones en Extremadura, en Castilla y León y en Andalucía. Cualquiera de las que gane, si puede ganar, convocaría elecciones directamente en ese momento. Y ya os lo digo, es mi opinión, ¿eh? Es decir, una persona que está ahora mismo contra la espada y la pared, que no lleva ahora, que no es de ahora, sino que lleva ya, pero ahora ya es muchísimo más flagrante, en el momento que saque una pequeña, digo, porque olvidemos del CIS, es decir, pero si gana en Extremadura o gana en Castilla y León, que lo tiene muy difícil Mañueco, o gana en Andalucía, que ya sería un acabose, directamente al día siguiente presenta elecciones. Es lo único que le queda, ¿eh? Es la única carta y baraja que le queda. Yo ponía la última noticia encima de la mesa sobre este rifirrafe de venga, Junts arrojazo a esta legislatura, no va a poder gobernar, ahora Junts venga aquí un poquito con el PP que no te voy a llamar a Junts, pero os había puesto otra noticia encima de la mesa, que era que ahora Moncloa está en genuflexión otra vez delante de Junts. Bueno, ha estado toda la legislatura. Bueno, no se ha levantado el hombre. Tiene Tiene las lumbares deshechas la criatura. No, es que no tiene lumbares. No tiene lumbares. Ni columna vertebral. La columna es algo imaginario en el cuerpo. Totalmente de acuerdo. ¿Quieres decir que es un reptil?
No, eso nunca lo diría porque sabéis que una los cosa es lo que reptiles no tienen piense columna y otra vertebral. cosa es lo que diga. O sea, Pobrecitos reptiles. No digo tienen con columna respecto a las vertebral, personas, ¿no? ¿no? Yo ¿O sí? respeto mucho a las personas y también a los animales y a los reptiles, no de manera No, especial, no, a pero los también animales particular. por encima de las personas. No, a todos. No, por igual, no. Podemos hablar de ese tema, Por pero yo encima, los animales. respeto a animales y personas. Pero dicho lo cual, claro que ahora tiende más la mano. Y también es verdad que, por ejemplo, el proyecto de ley de la ELA, Sí. no sé si es el ELA o la ELA, disculparme que no lo sé, eso sí que lo va a aprobar Junts, porque es una de las cosas que dice que se tiene que cobrar, porque es que Junts ahora plantea que esta decisión que ha tomado es para cobrarse todo lo que le debe el gobierno de España. Pero bueno, ¿qué se le debe a Junts realmente? El problema es que ¿Qué se le debe? Pregunto. una parte de lo que le pide Junts al gobierno del PSOE, a Pedro Sánchez, no está en la mano de Pedro Sánchez. Por ejemplo, la oficialidad del catalán en Europa. El tema es que Pedro Sánchez le ha vendido unas motos Claro. que no formaban parte de las cosas que él puede asegurar que puede hacer Claro. cumplir. No te ha vendido a ti la moto. yo creo que Nunca voy a pactar no se lo ha con vendido, ¿eh? Podemos. Bueno, Pues sí, jamás eso en la formaba vida No se parte lo ha del vendido. acuerdo, que el Con catalán Junts. va a ser oficial. No, y todavía lo está que- intentando y todavía lo está lo que vendiendo. pa- Lo que pasa es que cuenta con Junts mucha. ha dicho pulpo, animal de compañía, y ha comprado lo que ha querido, pero nadie, hombre, Pero evidentemente, sí, Pero, por Dios. pero sí ha cualquier engañado a persona que esté varios. en política sabe, y si no tiene sus asesores jurídicos y gente que sabe de derecho internacional y de leyes. Hombre, que lo tiene, claro. Vale, y que Junts los tiene, por supuesto que lo tiene. Vamos, no despreciemos a Junts. Y ha comprado pulpo como animal de compañía por intereses más que de partido, personales del señor que está en Waterloo. Es que lo tiene Decía peor. Rafa Nego que tengo a Albert Castillón Nada, y además guas, pero con así. un asunto muy interesante. Junts lo tiene mucho peor en Cataluña que en España, que con España. Y lo tiene muchísimo peor allí. Es decir, Ya. porque con lo cual tiene que buscar una salida. Y la única salida es la que ha hecho. Inteligentemente, por cierto. Bueno, vamos Digo, a ver. para ellos, claro. Vamos a ver, vamos a dejar de momento el asunto de este juego del gato y del ratón con Junts, el Partido Popular, el Partido Socialista y en genuflexión delante del delincuente de Waterloo, que rodilleras tiene, ¿verdad?, el presidente del gobierno, porque yo hago un crowdfunding y le mando uno para cada día Me encanta. que le quede de legislatura. Bueno, bromas aparte, la Audiencia Nacional, amigos, ahora vamos a hablar de la corrupción en el gobierno, no solo indagará en los sobres del PSOE, no, también en las donaciones en efectivo. Pero un momento, como yo les he dicho que estaba Albert Castillón, le he dicho, Albert, esta noticia por una parte, pero luego he leído que Sánchez consiguió en 4 semanas en las primarias, recuerdan, el doble de dinero para sus primarias que el PSOE entero en un año de donaciones. Albert Castillón, buenas noches. Milagro de los panes y los peces, querida amiga. Es que no eres creyente en el Dios Sánchez. Es verdad, tienes toda la razón. El Nuevo Testamento, Es según verdad. San Pedro, hay que creer en él. Hay que creer. En estos días pensaré y te daré una respuesta, Albert. Claro, es que eres infiel y eso te Cierto. pasa por infiel. Oye, a mí no me María saques José, interioridades, ¿eh? Que yo también conozco tu vida. Es verdad que nos conocemos demasiado bien tú y yo. Es broma, por supuesto. Mira, esto es muy fácil de entender. Es decir, hay una fundación que tiene un nombre precioso. Cuanto más bonito tienen el nombre las fundaciones, más peligrosas son, ¿eh? Se llama Bancal de Rosas. Guau. Una maravilla. ¿Cómo Bonito. pueden hacer algo malo, verdad? Alguien que se Imposible, llama... Pues recogieron en un crowdfunding, dicen, 100.000 euros en 4 semanas. No se lo cree nadie. No. De hecho, el crowdfunding lo cerraron, era no legal porque no se había legislado en aquel momento. ¿Quién presidía esa fundación entonces? Fernando Martín. ¿A qué le suena? Delegado del gobierno en Madrid, el imputado de Begoña, el que se llevó Sánchez después de este favor que le hizo, que ahora te diré cuál es, presuntamente, a Moncloa como secretario general de la presidencia. Eso
Eso es un ascenso, ¿eh? Guau. De presidir una fundación a secretario general en Moncloa. ¿Qué pasó en esas 4 semanas? Bueno, a mí lo que me cuentan, presuntamente, ¿verdad, María José? Que Todo no muy tengamos- presunto, todo muy presunto, todo A mí lo que me presuntísimo. Y te aseguro que fue así. Tengo la convicción moral y la información. Es que don Sabiniano le metió una inyección de dinero de los prostíbulos de 100.000 euros y lo simularon como crowdfunding de los militantes que se esforzaban en la calle a recoger fondos. Bueno, esto no lo podremos probar posiblemente nunca, a no ser que aparezca una agenda de don Sabiniano diciendo para el PSOE 100.000, ¿no? O algo similar. Porque una pregunta, Albert. Dime. Claro, yo te estoy siguiendo, no se puede demostrar, pero si la Audiencia Nacional ahora va a investigar esos pagos en metálico y en las primarias Pedro Sánchez pues tiene, en fin, este desaguisado que nos estás contando, hombre, por algún sitio saldrá, ¿no? No. ¿No? Acuérdate que siempre cambian de teléfono, como el fiscal general. Siempre han perdido la agenda y desde luego Es han verdad. perdido memoria. No, Claro. no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. Fíjate que Sánchez en la comisión del Senado le preguntan sobre esto y dice, yo sí, si mi suegro, que en paz descanse, dijo eso, como si fuera creyente, ¿no? Dice, mi suegro, que en paz descanse, me hizo alguna donación de forma voluntaria, yo eso no lo sé. Como si no vivieran en el mismo país, ¿no? Como que vivía hasta en el mismo piso de Pozuelo que le pagó el suegro. O sea que yo creo que ya dejó entrever que, claro, él era ajeno a lo que hacía su suegro y si le metía 100.000 euros en un crowdfunding. Y claro, el presidente de la fundación, el actual delegado del gobierno en Madrid, pues miró a otro lado, ya le recompensó bastante, ¿no? Lo colocó en Moncloa, lo ha colocado en la delegación y le defiende como un soldado fiel, que es lo que es Fernando Martín Sánchez, ¿no? Bueno, la verdad, Castellón, todo cuadra, ¿eh? Nos quedamos... Acuérdate. Sí, perdón, todo cuadra presuntísimamente. Es viernes, así que se eleva la categoría, que para eso es viernes. Algún día hemos de hacer un libro, que alguien lo haga, que yo no tengo tiempo, de cómo se ha financiado el PSOE en democracia. Porque Desde el 78. Con Felipe González ya hubo dinero de Pablo Escobar. Y ahora hay dinero de los prostíbulos del suegro. Entonces, por favor, luego nos ocupamos de otros partidos. El PP también tendría mucho que contar. Pero ya que está gobernando el PSOE, que alguien haga un repaso a estos años de financiación del PSOE. Sería muy interesante. Muy interesante seguir a Castellón Confidencial a las 7 de la mañana todos los días en ese canal que es una referencia en la investigación periodística. Ahí te vemos en Castellón Confidencial en YouTube y en millones de plataformas. Sed creyentes de San Pedro, no me falléis. No, yo voy a reflexionar, compañero. Por favor. Creo que era el versículo Fariseos 5:6, ¿no? Me parece. Fariseos 5:6 apunta. ¿Cómo estamos, Fernando Fanejo? La única parte que no ha leído de la Biblia, Sánchez ni su familia, es la verdad os hará libres. Esa nunca la leyó. Jamás en la vida. Gracias. Albert, un segundo. Albert, ya que hablamos de financiación, ¿qué tal si recordamos lo que contó el comandante del ejército estadounidense en tu programa, el señor Quiñónez, hablando de todos los líderes hispanoamericanos que habían recibido dinero del cártel de Sinaloa y mencionó a Podemos? Dinero del cártel de Sinaloa. Eso lo ha dicho un señor que ha sido, si no me equivoco, coronel del ejército de los Estados Unidos y que está investigando... Comandante de Marina y asesor de Donald Trump. Pero lo que él dice, él habla del grupo Zapatero. En el grupo Zapatero incluye a Podemos, pero incluye a Baltasar Garzón, incluye a un montón de gente que ha estado ahí, al ex embajador de Zapatero, a José Bono, cuando era ministro de Defensa. En ese grupo, él habla de una cifra
1.230 millones del dinero venezolano en financiación de diferentes proyectos. Y en ese grupo estaría como derivada de Zapatero Pedro Sánchez. Pues ahí queda la cosa. Bueno, Albert Castellón se queda con nosotros hasta el final del programa. Le van a traer un pisco labis. Gracias, Alberto. Recordarles, Castellón Confidencial. Fuerte abrazo. Buenas noches. Bueno, pues nos ha dejado ahí perlitas interesantes. Muy buena observación, Rafa Pal. Sí, lo que pasa es que él me ha corregido diciendo que ese dinero venía del cártel de los Soles, y yo le he visto al comandante Quiñones hablar del cártel de Sinaloa. Estaba hablando del el Mayo Zambada y del propio el Chapo Guzmán, y por lo menos yo recuerdo eso, lo vi hace 2 días, que en la cárcel habían detallado a todos los gobiernos hispanoamericanos. No, es que yo creo que han sido 2 informaciones diferentes. Que esa también era verdad, pero esta que estoy diciendo es que, vamos, lo recuerdo perfectamente. Es que a veces tenemos una cosa en la cabeza y decimos otra. No, porque me llamó mucho la atención. Y bueno, pues está hablando pues de los típicos, pues de Lula, de Evo Morales, de Bachelet en Chile, de Zelaya en Honduras, de Sheinbaum. Estaba hablando incluso del movimiento 5 estrellas italiano, que me extrañó bastante, la verdad. La Audiencia Nacional cita como investigados a Aldama y a Koldo a consecuencia de la trama canaria de las mascarillas. El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados al ex asesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, el del Puticlub, para entendernos, y el empresario Víctor de Aldama en la causa que investiga los contratos de compraventa de mascarillas durante la pandemia, en concreto por la trama canaria desarrollado en el último informe de la Guardia Civil conocido esta semana. Así que mientras que nosotros estábamos aterrorizados hace 5 años, esta gente perversa llenándose los bolsillos. Bueno, de momento lo que ha salido es un sobreprecio. Todos estamos esperando, bueno, me acuerdo siempre de Graciano Palomo, que siempre está diciendo que a ver cuándo lo cuenta, Sí, Aldama, la banda. Aldama es muy cansino. Y Aldama a mí también me está hartando ya un poco, porque va amenazando con tirar la piedra y no acaba de mostrar esas pruebas que supuestamente tiene contra el expresidente canario. Date cuenta que tiene un pacto con la Fiscalía en la información que va soltando. Es decir, date cuenta que está Suyu, dice todo lo que está diciendo. En cualquier caso, coincido con Rafa, me vais a permitir. Luego tienes tú la palabra. En que produce una cierta frustración, ¿no? O sea, que tendrá un pacto con la Fiscalía, no cabe ninguna duda. Si no, no está en la calle. En apariencia, porque si no, no estaría en la calle, lógicamente. Pero aquí es que todos podemos hablar, todos podemos acusar, todos podemos decir. Y yo creo que es el momento de bajar la pelota. Hay que bajar el balón al terreno de juego y jugar la pelota. A la cancha. Y lo digo solamente, efectivamente, hay que bajarlo a la cancha. Y no lo digo solamente por este tema de Aldama, sino porque y me han dicho, y me han contado, y el comandante y el coronel, oye, pues si hay un comandante del Ejército de los Estados Unidos que tiene esa información, que lo denuncie en el sitio correspondiente y que se abra la investigación que corresponda en derecho, en el país donde lo denuncie. Igual que aquí, pues todos los temas de presunta corrupción, está muy bien que la Audiencia Nacional, como no puede ser de otra manera, pues actúe en consecuencia y llegue hasta donde tenga que llegar para juzgar ese caso. Y luego ahí saldrá, como tú has apuntado antes, Rafa, si solamente son sobrecostes, si eso es una financiación presuntamente irregular del Partido Socialista o de cualquier otro partido, como también antes ha apuntado Alex Navajal, ¿no? Entonces, vamos a avanzar en cosas que no solamente escandalicen, sino que se concreten. Es que yo tengo la sensación, perdona, sobre todo. Tengo la sensación de que todo esto está dando aire al PSOE, porque si miramos las encuestas y nos las creemos, claro. El hecho de que se esté amagando tanto y no se acaba de... Porque es verdad, aunque nosotros podamos creer, yo por lo menos lo creo, que hay financiación ilegal, es cierto que no hay unas pruebas concluyentes. Entonces, eso de marear la perdiz, como se lleva 1 año y medio ya, al final la gente, los votantes del PSOE, están empezando a pensar es que esto es una exageración, porque si lo tuvieran, lo habrían sacado ya. Y ahí, pues la verdad, hay que darles la razón. Es que todo lo que es presuntamente escandaliza mucho. Es muy atractivo para mucha gente. Desde luego, para mí no. Para mí me gusta más que si hay indicios, que actúe la justicia, que instruya, porque tenemos magníficos jueces,
y la UCO funciona fantásticamente, la UDEF, la Guardia Civil, la Policía Nacional, y cuando llegue el momento veremos si era presuntamente o era real, si era sobrecoste o era financiación. Si el suegro de Pedro Sánchez, que en paz descanse, le financiaba con dinero, ¿de dónde y el por qué? Porque todo lo demás podemos hacerle un programa no de 2 horas, sino de 24 horas continuadas, hablando de esto es como el fútbol. ¡Uy! Ha rozado el poste. Oiga, si no mete el balón dentro de la portería, no se sube el gol al marcador. Y sobre todo porque hay una cosa que es importante en la administración de la justicia. Lo de la presunción de inocencia me parece muy bien, pero en España, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque estamos viendo ahora mismo en televisión y en los medios de comunicación como que dicen la verdad, en el que yo creo y confío, es decir, es que solo se juzgan hechos probados. Lamentablemente, ahora ya hay tantos indicios, por ejemplo, en el caso del fiscal general del Estado, en el que se han borrado pruebas que son concluyentes para poder determinar la autoría y realmente poder, lógicamente, enjuiciar, es decir, establecer el nexo, el hecho delictivo con la condena y la pena. Es decir, el problema está en que no tenemos ese ministerio público necesario que garantice que todo procedimiento que se incoe para estudiar las diligencias tenga garantías legales ahora mismo de poderse llevar. El máximo exponente de ese ministerio está investigado y muy probablemente pueda ser condenado. Entonces, con lo cual, es decir, estamos ante una situación límite de nuestro sistema o nuestro Estado de Derecho como lo teníamos concebido desde el año 78. Estamos en una situación de bloqueo. El gobierno español ahora mismo está bloqueado. Pero no me sirve. Es decir, lo de la presunción de inocencia, o en este caso concreto de lo que estamos hablando, es complicado. Es muy complicado. Pero sin presunción de inocencia no existiría un Estado de Derecho. No, pero eso es evidente. Pero si se borra, pero si el propio ministerio, el máximo exponente del ministerio en el que de alguna forma garantiza que los procedimientos judiciales se llevan acorde con nuestro ordenamiento jurídico, que es el que garantiza que todo el procedimiento se lleva así, es decir, o ha borrado pruebas que puedan ser concluyentes, pues si no, ¿para qué se borran? Es decir, ¿para qué necesidad tiene de verse inmerso en un procedimiento así, en el que puede ser muy probablemente condenado? Es decir, el borrar pruebas que son innecesarias. Lo dejamos en el aire. Reflexionen sobre esta pregunta al aire de Fernando Fanego. Hacemos un alto en el camino, regresamos enseguida, lo vamos a hacer además con el hermano del presidente del gobierno y con Gallardo. Hay un diario que lo titula de manera muy graciosa. A juicio de San Valentín, dicen Gallardo y el hermano del presidente. Lo dicen por el juicio, porque les ha tocado el mismo día. Solo por eso. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que les recuerdo es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Regresamos enseguida. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados.
Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. El juicio a Pedro Sánchez... Uy, a Pedro Sánchez. ¿En qué estaría yo pensando, Efectivamente, el subconsciente, efectivamente. Por cierto, hablando del subconsciente, el otro día se tiró el pisto este presidente del gobierno hablando de la ley del espejo como una... se refirió como una corriente de psicología. Y es que me acabo de acordar, por mi metedura de pata, que eso es de Lacan, psicoanálisis. Nada, solamente a él no hace falta que se lo sepa, pero hombre, con la pasta que cobran sus asesores, no. El presidente metió la pata, hizo referencia al psicoanálisis y se tiró el pisto como si fuera psicología, pero no lo es. Bien, todo esto por el fallo del preconsciente, por eso me ha venido. La cosa está que no, que el juicio es al hermano de Pedro Sánchez, al talento indescriptible del universo operístico. Y lo que me hace gracia va a ser del 9 al 14 de febrero, muy romántico todo. No, quería ver el siguiente titular que a mí me ha arrancado una sonrisa. Sí, ponemos el siguiente titular, por favor. No ponemos el titular, nada. San Valentín sanchista en el juzgado. El hermano de Sánchez y Gallardo juntos al banquillo el 14 de febrero. ¿Es una idea mía o esto tiene un poquito de jarana? El periodista lo ha hecho aposta. Lo ha hecho aposta, o sea, no es... Es que yo no creo en la casualidad. Eso es un guiño, ¿no? El redactor a veces se aburre y... Lo ha hecho muy bien, y mete alguna... Morcilla. Alguna morcilla, sí. Hombre, hay sitios mejores para pasar el día de 14 de febrero. Indudable. Que a ti se te ocurra, ¿verdad? Ir a declarar a un juzgado. O sea, cualquiera de los 4 se nos ocurre. Pero es coincidencia, ahí no podemos decir nada. Y oye, también es verdad que de aquí a entonces pues nos podemos relajar, ¿no? Porque ya sabemos que por lo menos hay un santo que los puede proteger. O sea, Dios mío, vamos a escuchar más detalles. Juicio oral al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez Castejón, y el secretario general del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se celebrará del 9 al 14 de febrero de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz. Así se establece en la diligencia de señalamiento que la Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado este viernes para el juicio oral en la causa por la contratación del director de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Las sesiones del juicio oral comenzarán a las 10 de la mañana y podrán ampliarse en horario de tarde a partir de las 5 de la tarde, teniendo lugar en la sede de este tribunal.
Bueno, hemos hecho una aproximación y es que nos podemos relajar, según Juan Manuel. José Manuel. Perdón, José Manuel, discúlpame. ¿Qué otros análisis Bueno, yo me estoy tenéis acordando vosotros? del comentario de Nacho Duato sobre el hermano, no sé si lo habréis leído, pero él Nacho Duato, un bailarín estupendo. ha defendido la calidad artística del hermanísimo. Yo lo he leído. Ha sido el único. ¿En serio? Y claro, uno se pregunta hasta dónde llegan las influencias socialistas para que una persona que supuestamente tiene una reputación como artista salga a dar la cara por este hombre del cual, pues hasta ahora, vamos a ver, si fuera tan bueno, hubiéramos oído hablar de que el hermano de Pedro Sánchez era un gran talento de la ópera, ¿no? O que David Azagra sí. era un gran... No, vamos Claro, a ver. pero es Vivimos que tiempos... no nos hemos enterado. ¿Me no se permites puede un momento? esconder el talento. Desde el punto de vista periodístico, habrá que estar de acuerdo en que el hecho de que el hermano del presidente del gobierno tenga un hermano, o sea, que el presidente del gobierno tenga un hermano que es una figura de la ópera, Inconmensurable. es un notición. Entonces eso, si hubiera sido así, algún periodista se hubiera enterado y se hubiera hecho pues el típico reportaje del mundo del país de fin de semana. Entonces, a Nacho Duato habría que decirle, ¿y por qué no nos hemos enterado que este hombre era tan grande? Rafa, porque vivía en Portugal, coño. Sí. Digo, Antonio. No vivía en Portugal. Bueno, vivía en Moncloa. Estaba radicado en Portugal y cobraba un sueldo público en Badajoz a un trabajo que no iba a Pero haciendo alusiones, lo que decía Rafa, evidentemente era como si fuera de cara a la agencia tributaria, era un ciudadano que vivía en Portugal, con lo cual evidente como vamos a tener constancia de alguien que tiene tan erudito en el mundo de la música, tener conocimiento. Da igual, aunque viviera en San Petersburgo. Es de risa un todo. Un gran compositor. Es que es de risa. Cualquier titular que se comente es de risa, perdón. No, Dios me libre. Yo no voy a entrar a valorar porque no tengo conocimiento para saber si es un erudito o no de la ópera. Es todo cálculo de probabilidades. Vivimos en el siglo XXI y ya los grandes artistas no se mueren de hambre. Quiero hacer un apunte porque, claro, las elecciones en Extremadura están ahí. Vamos a pulsar hasta qué punto, que antes lo hemos comentado, lo ha dicho Rafa, lo has comentado tú, María José y yo, hasta qué punto es verdad que el Partido Socialista se está convirtiendo en un mártir o realmente en la ciudadanía influye estas cosas que están pasando. Hemos hablado antes de este tema muy por encima, pero vamos a tener un referente, porque estamos hablando del candidato del Partido Socialista para ser presidente de la Junta de Extremadura, Gallardo, el señor Gallardo, que va a compartir el día de San Valentín con el hermano del presidente. Y estamos hablando también del hermano de nuestro presidente del gobierno, don Pedro Sánchez. Vamos a ver qué es lo que sucede, ¿vale? Ahí vamos a tener un termómetro, en principio, interesante sobre qué suelo y qué techo en situaciones excepcionales como las que estamos viviendo y que rodean el Partido Socialista puede tener, en este caso en Extremadura, el Partido Socialista. Y vamos a ver qué influencia puede tener para el resto de, como tú antes mencionabas, con buen criterio, las elecciones en Castilla y León y las elecciones en Andalucía. Yo soy un convencido de que en las tres autonomías el Partido Popular va a gobernar, ¿vale? Va a mejorar los resultados de las últimas elecciones, ¿vale? Y evidentemente también soy un convencido de que Vox va a certificar su exponencial crecimiento que apuntan todos los estudios demoscópicos en todas las comunidades autónomas. En Extremadura, desde luego, por lo que Vox arrasa, que muy buenos resultados. Es decir, yo creo y afirmo, en el sitio en el que más dificultad creo que va a poder tener es en Castilla y León. Están intentando por todos los medios boicotear la comunidad autónoma de Bonilla, de la Andalucía, a raíz de lo del tema de las citaciones de lo del... De los cribados. Y están intentando ahí boicotear y tal, todo lo que se pueda para hacer mella, pero vamos, lo llevan clarinete, creo que en Andalucía se van a comer un mojón. En Castilla y León el problema... Y en Castilla y León Mañueco tiene un problema muy grande. El problema en Castilla y León es que están surgiendo muchos partidos provinciales. Regionales, claro. Eso debilita el voto de la derecha. Claro, eso debilita el voto de la derecha. Porque es el voto del pueblo, de la tierra. Y claro, es que todo esto tiene que ver con la demografía. Que yo me planteo
a ver, voy a hacer una burrada, pero claro, digamos que la asignación de diputados es por las provincias, pero claro, demográficamente es que yo no sé, desde que de la Constitución, desde el año 77 hasta ahora, cuánta población ha perdido determinadas provincias que hace que el número de votos que necesitas para conseguir un escaño por la ley sea de menor. Por la ley de Ont, ¿no? Dices, Claro, entonces esto está haciendo que desde el punto de vista de la utilidad estén surgiendo partidos que, por cierto, no se han estudiado mucho. Yo todavía no he visto muchos reportajes sobre de Teruel existe, Soria, Ávila. Me parecen fenómenos que sociológicamente... Teruel existe, lleva desde tiempo inmemorial. Sí, pero que no he visto reportajes en el mundo, en el país, para analizar bien el componente, de dónde sale. Pero esos partidos... Y se están reproduciendo como setas, sobre todo, en esas regiones más despobladas, donde, insisto, el número de votos necesarios para conseguir escaño cada vez es menor, porque cada vez vive menos gente. Con lo cual es más complicado. Pero se juntan, más barato. Claro. Estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que ese análisis hay que hacerle, pero hay una cosa que es objetiva, y si no podemos tirar de hemeroteca. Estos partidos provinciales o regionales, más provinciales que regionales. Pues, estamos hablando de Teruel existe, de Ávila existe, Soria existe, y cualquier día... Es una comarca. Y cualquier día... Si dijeras el Bierzo, pero no, están en una... Cualquier día será Moratalaz existe, que tú decías antes que venías de la zona de Moratalaz y había mucho atasco de tráfico, ¿vale? A lo que voy. Siempre son personas, o normalmente son personas, que vienen del Partido Popular o del Partido Socialista, que han salido por la puerta de atrás por alguna circunstancia. O bien porque no han conseguido sus aspiraciones políticas, o bien porque han tenido alguna circunstancia excepcional que les aparta de la política. Ahora, en Castilla y León, no sé exactamente cómo se llama el partido, una señora que fue diputada con altas responsabilidades en Castilla y León, que también fue en Ciudadanos, es que no me acuerdo del nombre, no me viene a la cabeza, también va a montar otro partido político. Todos esos votos, al final, van a un fondo de saco y perjudican normalmente con naturalidad, no de manera excepcional, al centro derecho. Recordemos, esto lo comenzó Álvarez Cascos en Asturias. Con el Foro Asturias. Igual, con el Foro Asturias. Total. Chicos, os tengo que llevar a las cloacas del PSOE, de donde últimamente ya ven que no salimos. Miren, la cloaca del PSOE tenía la orden del propio gobierno de evitar que el teniente coronel Balas pudiera llegar a jefe de la UCO. Las declaraciones en sede judicial en el caso Cloaca están aportando luz sobre las maniobras de Leire Díez y el resto de personas integrantes de esa unidad de acoso y derribo de todos los que investigan el entorno de Pedro Sánchez. La Cloaca puso desde el principio sus ojos en el teniente coronel Balas de la UCO, de la Guardia Civil. Los motivos le sobraban. Era y es el jefe de la unidad que investiga los principales casos de corrupción que acosan al partido, que acosan al gobierno y que acosan hasta familia de Sánchez. Pero el comandante Villalba ha aportado más información en su declaración. Villalba es el topo que fue puesto a disposición de la trama de Coldo para que les chivara los movimientos de la justicia y de la propia UCO y pudiesen evitar ser cazados. Pues bien, Villalba ha declarado que la fontanera le hizo varias revelaciones sobre Balas, entre ellas que los de arriba tenían muchas ganas de acabar profesionalmente con él. Hablaba de su cercanía a Repsol, de que podía ser nombrado jefe de seguridad de la compañía, según ella, y de que, por lo tanto, había que atacar a Repsol y a Balas para desacreditarles. Bueno, estas son las... Bueno, yo quiero dar una noticia. El sindicato de fontaneros ha negado a seguir siguiendo este tipo de comentarios porque dice que está perjudicando seriamente a su gremio y que ellos se dedican a arreglar cosas y no a empantanarlos. O sea escucha, vamos a pensar las palabras... Que estaba al día, que se ha unido también el de Poceros. Sí, el de Poceros también, ¿no? Sí. Pero bueno, hablando en serio, yo la verdad es que dentro de lo malo, yo, como ves, siempre soy muy positivo. Y aunque... Eres la alegría de la huerta. No, la alegría no, pero yo soy un defensor de la verdad. Entonces, el hecho de que esto salga a la luz, a mí me parece tremendamente positivo, porque esto existe desde hace décadas.
Y aquí nos estamos enterando de un submundo de a dónde va realmente el dinero, precisamente, de la financiación irregular del PSOE, porque seguro, yo estoy casi seguro, de que todo ese dinero que se está pululando por las sedes regionales del PSOE, partiendo de Ferraz, va para pagar a todos estos asuntos sucios, estos asuntos internos y estas leires, que debe haber unos cuantos, si no cientos, seguro que decenas por el país. Entonces, esto está creando un precedente para que la próxima vez que se hable de cloacas y de fontaneros, pues evidentemente Leire Díez ya ha allanado el camino para que nadie pueda negar que esto existe. No, yo tengo poco que aportar. Discrepando de lo que dices, digo, porque las cloacas del Estado pueden existir o no, como diría Rajoy, ¿vale? Pero como antes hemos apuntado, si existen, pues hay que destapar la alcantarilla y ver qué es lo que hay, ¿no? O sea, que siempre se habla que las cloacas del Estado existen no solamente en España, sino en todos los países del mundo mundial, ¿no? Tanto en el contexto de Europa como en otros países, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que si existen, hay que levantar la alcantarilla, hay que entrar, aunque no quieran los poceros, como tú antes apuntabas, entrar, pues sí, hay que entrar, hay que limpiar y hay que cambiar esa metodología, porque eso no es bueno para la garantía jurídica de ninguno de los españoles, no es bueno para el gobierno, para ningún gobierno de cualquier color político, ni es bueno tampoco para la sociedad en general, que eso nos da mucha inseguridad, mucha, porque a cualquiera se nos puede atacar presuntamente desde las cloacas del Estado. No hace falta ser comandante de la Guardia Civil y tener un expediente para poder ascender y que te lo nieguen, sino que en cualquier ámbito de la vida nos podría pasar. Fernando, y nos vamos con Lucio muy Muñoz. rápido, y no solo eso, y sino con la que, fontanera. No solo eso, sino que independientemente que existan cloacas, y que las hay, como bien apuntaba José Manuel, es decir, es que el problema es que atenta contra el Estado de Derecho. El problema está en que intenta acabar con una de las fuentes de investigación más importantes cuando se quiere o se pretende de una manera, aparte aviesa y malintencionada por parte del ministro de Justicia, el acabar con la ley en la que se ponga en manos de la Fiscalía la investigación de cualquier asunto. Y encima en la cúpula de la Guardia Civil en sus manos. Blanco y en botella. Peligrosísimo. Peligrosísimo. Seguimos con la fontanera. A partir del programa que viene, yo me tomo muy en serio las palabras un sinónimo. de Rafa Pal, efectivamente, porque qué culpa tendrán los fontaneros, ellos siempre tan necesarios y tan habilidosos. A veces dependemos, la vida depende de que venga un fontanero bueno, claro. Leire Díaz intenta reunirse con Aldama para frenar sus acusaciones en sede judicial contra Sánchez. Brutal, ¿eh? Lucio Muñoz, buenas noches. Buenas noches, María José. Como siempre, cuéntanos, anda que no da de sí. Y un abrazo. Doña Leire, que no pajín. Sí, recordando otros gobiernos. Para que todos los televidentes puedan estructurar la información, toda ella se está investigando en el juzgado número 1 de instrucción de Madrid, cuyo titular es el magistrado Zumarriego, que recordemos que ha abierto una causa contra Leire Díez y contra Dolcet por urdir una trama por presuntos delitos de tráfico de influencias y de cohecho, al urdir una trama para recabar información irregular y comprometida sobre miembros de la UCO, sobre jueces y sobre miembros de la Fiscalía Anticorrupción, todo ello para desactivar procesos judiciales contra Sánchez, contra el PSOE, contra el hermano de Sánchez y contra Begoña Gómez. Recordemos que esta trama se empezó a desarrollar, la estrategia se desarrolló cuando se imputó a Begoña Gómez los primeros delitos, por tráfico de influencias y por corrupción en los negocios. A partir de ahí se urdió esta trama para desactivar estos procesos judiciales que se iban a desarrollar contra ella. A partir de este momento, pues la señora Leire amplió esta estrategia de recabar información contra miembros de la UCO, a jueces y a fiscales de la Fiscalía Anticorrupción, amplió esta estrategia a Aldama. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque Aldama, como todos sabemos, pactó con la justicia, realizó un pacto de colaboración con la justicia.
En este sentido, pues Aldama, recordemos que empezó a acusar al PSOE de presunta financiación irregular, a miembros del PSOE empezó a acusar a los mismos, por ejemplo a Santos Cerdán, de cobrar comisiones irregulares, y a partir de ese momento la señora Leire Díaz intentó primero, amigablemente, concertar una reunión con Aldama para no sobornarle, pero por lo menos decirle que parara en esas acusaciones contra miembros del PSOE y contra el propio partido corporativamente. Y cuando percibió la negativa de Aldama, puesto que Aldama no quiso reunirse con Leire Díaz, entonces pues amplió esta estrategia Aldama, es decir, intentó recabar información irregular y comprometida de Aldama para desactivar las acusaciones de Aldama. Esta operación la intentó realizar a través del señor Villalba, del comandante Villalba, que está imputado, como todos sabemos, en el caso Koldo. Este señor, el comandante Villalba, ha declarado en sede judicial ante el magistrado Zumarriego que Leire Díaz le intentó recabar información a través de él sobre Aldama y que él se negó. Es decir, Villalba no suministró esta información que pidió la señora Leire sobre Aldama. Y además, en sede judicial, también acusó a la señora Leire de decirle a él que tenía una información, una escucha ilegal del abogado de Aldama, de Choclán, con Aldama. A todo ello, ha respondido el señor Aldama a través también en sede judicial, puesto que se ha personado en esta causa como testigo y ha declarado también, en calidad de testigo, que esta escucha ilegal que presuntamente tiene la señora Leire del señor abogado de Aldama y Aldama, solo se pudo realizar cuando él estaba en la cárcel, es decir, en octubre de 2024, antes de salir en libertad a través del pacto de colaboración. Por tanto, también ha declarado Aldama en sede judicial ante el magistrado Zumarriego que él en ese mes que estuvo en prisión provisional, en ese mes recibió una visita muy sospechosa de personas que aparentemente, que fingieron ser miembros de la UCO, pero no lo eran, que tampoco registraron esa visita en Soto del Real, que era la prisión donde estaba Aldama, y que posiblemente pudieron realizar las escuchas ilegales entre el abogado de Aldama y el propio Aldama. Todo esto lo está investigando el magistrado Zumarriego y todo se dilucidará el próximo 17 de noviembre, que está prevista la declaración de la propia Leire. Tendrá que declarar si es ella la que promovió esta escucha ilegal entre el abogado de Aldama y el señor Aldama, o no fue ella, o fueron personas... Vamos a ver, Lucio, vamos a ver, efectivamente. Muchas gracias por analizar esta noticia para nosotros. Un abrazo, que tengas feliz fin de semana. Muchas gracias, María José, un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Antes de pasar, ya que hablábamos de trama, a Torres, sí, al ministro, me han dado narices, que diría aquel. ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre lo expuesto? ¿Os interesa? Yo estaba pensando en esta Leire Díaz y en Sánchez Acera, esta que era... Es difícil de ver, estoy viendo que están apareciendo personas de segunda, tercera fila desde del PSOE, teniendo que declarar, y es como que está saliendo mucho a flote, ¿no? Como que antes se hablaba de un ministro, yo qué sé, de un secretario de Estado, y ahora como que las investigaciones están llegando a mayor profundidad, y no sé muy bien cómo personas como estas, que hasta el momento eran anónimas, van a poder llevar una presión como a la que se van a enfrentar en un juicio. Interesante observación. Vamos a ver cómo reaccionan, porque una cosa es que tú estés haciendo ese tipo de fontanería, siguiendo con la metáfora, en el que no tienes un foco y prácticamente puede hacer lo que quiere. Está claro, yo tengo muy claro que esta mujer estás ahí entre las cañerías, en la oscuridad. Yo me acuerdo mucho de la película. Debajo del ¿cómo se llama? ¿Habéis visto la película Delicatessen? Que era una francesa que estaban por ahí haciendo barbaridades en, una película esta de versión original. Haciendo barbaridades ahí de fontanería. Y claro, cuando vaya a salir... de dos rombos, ¿no? Creo que sí. Sí, creo que sí. Cuando su cara sale ya en los telediarios, cuidado que... Sánchez Acera no es de segunda o tercera categoría, ¿eh? Ha sido diputada
del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid y es una mujer con mucha experiencia política. Sí. Otra cosa es que Bueno, no se la conozca de manera... Yo nunca había oído hablar de ella, la verdad, no creo que fuera muy conocida. No, yo no tenía ni idea. Sánchez Acera ha sido diputada, ha sido una persona que estaba en el comité... Sí, pero no sé cómo se llamará, el Comité Federal, bueno, el Comité Federal, bueno, el Comité Federal, lo estaba diciendo ver, del Partido Socialista, y es una persona, aunque joven, con mucha experiencia política, y ha tenido responsabilidades. Era una persona además muy ligada también a los votos desde la confrontación, pero digo en cuanto a otro tipo de responsabilidades, ¿no? Sí. Tenemos que saltar de asunto. Torres, ya que hablábamos de la trama con la fontanera, que es fácil imaginar su trabajo a poca luz, ¿no? Iba a decir, ¿cómo se llama? Debajo de los fregaderos. Torres recurre a la trama para que Moncloa desbloqueara una obra de 14 millones en Tenerife. Iniciativa del gobierno de Santa Cruz, con la alcaldesa a la cabeza y también el Cabildo, la autoridad portuaria, el gobierno de Canarias, fuimos capaces de buscar soluciones. Fue necesario ir en varias ocasiones a Madrid para que incluso se aprobara en un consejo de ministros, porque era dificultoso los últimos pasos, pero lo más importante es que hoy ya esto no tiene marcha atrás y en 22 meses tendremos aquí las nuevas playas y los vecinos y vecinas del barrio de Valle Seco y de Santa Cruz estarán disfrutando de lo que ya es suyo, ¿no? Se lo contábamos, el entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, recurrió a la misma trama del caso Mascarillas para que el gobierno de Pedro Sánchez desbloqueara una obra en la playa de Vallesco, en Santa Cruz de Tenerife, que acabó siendo adjudicada por un importe de 14,5 millones de euros. Esta actuación aparece recogida en el último informe de la UCO, de la Guardia Civil, tras intervenir las comunicaciones de los implicados, una conversación entre Torres y el que era asesor de cabecera de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transporte, Koldo García, insisto, el portero del puticlub, que va más allá del negocio de las mascarillas, pero que demuestra un mismo modus operandi, en este caso a la hora de acelerar una obra pública. Bueno, la obligación que tenía él es intentar impulsar que esa obra se hiciese. La verdad es que el camino que escogió no suena bien, ni la letra ni la música, ¿no? Pero evidentemente su responsabilidad le abocaba y le obligaba a que esa obra, si era de interés para los objetivos políticos que tuviera marcado en su compromiso electoral, y sobre todo si era de interés para la sociedad o la economía o la sociedad de donde se iba a hacer la obra, pues es normal que lo intente desenquistar. Repito, no me parece el camino más adecuado. Creo que puede hablar directamente con el gobierno, con el ministro que tenga que desenquistar esa obra. También es cierto que si un ministro tiene un asesor, que entonces no sabíamos que era, como tú apuntas, que no digo yo, lo apuntas tú, que era el portero del puticlub, pues llamaría a la puerta de todo lo que pudiera llamar para eso. Ahora vamos a escuchar un audio. Los dos protagonistas de este audio, al que ha tenido acceso en exclusiva de Objective, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para todos ustedes, son precisamente dos participantes en una de esas reuniones de Tenerife y que tenían por objeto montar una refinería para poder importar directamente petróleo venezolano sin necesidad de hacer escala en la República Dominicana. El socio de Aldama, que se reunió con Torres, guardaba un arsenal de efectivo en su finca. Hola. Tío, tú no sabes contar, gordo, los paquetes, te lo digo en serio. ¿Por? Porque los has hecho de 500 euros, ¿no has contado bien? Tú me has dado, me has hecho como de los estos, como si fueran 1.000 euros, son 500 euros los que hay en cada cosa. Pues lo he contado mal. Eran 20 y tú has contado 10. 10 de 50 en vez de 20 de 50. Y ahora no, te he ingresado a ti y ahora no, con lo que tengo en la cuenta más lo que me queda, no voy a pagar el piso. Que no, bájate al armero grande, al grande. Sí. Y ya está. Vale, pero que míralo ahora, porque lo tienes todo hecho mal. Ah, lo miraré. Lo que yo he hecho está bien, pero lo que has hecho tú está mal. Lo has contado mal.
Cuando he ido a hacerte el ingreso, ya está hecho los 1.600. Y he dicho, digo al tío, no, Emil, me dice, no, que 500. Y yo, ¿qué? Y digo, hostia, no me puedo creer. Pues lo corto más. Vale, abajo de la mierda, ¿vale? Vale. Venga, porque voy a hacer el pago. ¿Qué tal todo? Vale. Bien, estamos desayunando. Muy Venga. bien. Vale. Tío, tú no sabes contar, gordo, los paquetes. Me refiero que es sórdido todo. Es de risa, ¿no? Bueno, es trágico. Es trágico. Sí, pero escucha, pero lo que pasa es que... Que no seamos capaces de hablar de política en un programa como El Mundo al Rojo, concebido y creado para hablar de política. Claro, que se estén hablando continuamente de este tipo de situaciones en las que hay extorsiones, en las que hay... En realidad no tiene sentido. Un país mafioso, un país por supuesto en la clase política, es decir, de la deleznable clase política que lamentablemente casi todos tenemos que padecer. Digo casi todos porque todavía hay gente que sigue votando lo mismo que tenemos, ¿no? y seguirá votando lo mismo que tenemos. No me tires de la lengua. No te tiro de ningún lado, pero sí que es realidad. Escucha, sí que es realidad que lo que acabamos de escuchar no deja de ser paradójico de decir, pero bueno, o sea, ¿en qué iba a decir tal, pero en qué país vivo? O sea, porque es que en realidad tengo que mirar el mapa para decir si estoy en Burkina Faso, con todos los respetos, o estoy en España. Es un poquito al este, quizás, de Burkina Faso. No, yo quería apuntar. Es una cosa, María José, que como todas, pero esta es muy importante y muy destacable. Tendríamos que estar aquí para hablar de política y no para hablar siempre de lo mismo con hipótesis. Exacto. Y del easy. Y a partir de ahí... Es descorazonador. Eso es muy descorazonador. Dos. Yo no voy a coincidir contigo en este caso en que toda la clase política sea igual, ni mucho menos. La política... el ejercicio de la política hay que respetarlo, es sacrificado y en la política, como en cualquier sector profesional, hay gente que es honesta y otra que por desgracia es deshonesta en cualquier Entonces partido será político. que todos los que llegan al poder se conviertan en corruptos. No estoy de acuerdo, absolutamente en contra estoy de eso, ¿vale? Pues ya haremos Absolutamente en contra. Y luego, especial. 3, España se merece efectivamente grandes cambios. Esos cambios no llegan con el gobierno actual que tenemos, ¿vale? Y tenemos que estar hablando, y los partidos de la oposición, los que tienen esa mayor responsabilidad, como son el Partido Popular y Vox, de propuestas para ese cambio. Hay que incentivar, hay que ilusionar, hay que motivar a los ciudadanos y no tenemos que estar constantemente desmoralizando a la gente con problemas de presunta corrupción. Pues mira, vamos a hablar de política. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Se me han puesto los dientes largos. Antes hemos hablado de Junts, del cerrojazo a la legislatura, del cuento que tienen, de dónde se van a ver en otra estos tíos. Bueno, pues ahora vamos a hablar de elecciones, nos vamos hasta Valencia. No vamos a entrar en lo que nos recuerda Valencia, pero sí en las encuestas electorales de la Comunidad Valenciana. Hablan del caramelo envenenado para el PP y para Vox. Las encuestas electorales de la Comunidad Valenciana constituyen una suerte de caramelo envenenado para el Partido Popular, también para Vox. De hecho, las formaciones del centro-derecha, que en la actualidad suman una holgada mayoría absoluta en las Cortes Valencianas, recelan de los sondeos en un contexto de movilización de la izquierda al abrigo de la Dana, dice la noticia, yo digo gota fría, que arrasó buena parte de la provincia hace más de un año, recuerdan, y provocó 229 muertos. Ha terminado, por cierto, dimitiendo Mazón, que por cierto, ya sé que era lunes y que parece muy largo, pero vaya tiro que se pegó el Partido Popular en el pie. O sea, peor no se puede hacer. Vamos, yo llegué a sospechar que Feijóo estaba a sueldo en el Partido Socialista, porque más tontos no se pueden ser. Pero bueno, era del lunes, Mazón ha dimitido. Mazón puede ser una persona con pocas luces, pero si hablamos de asesino, no era el presidente de la Generalitat. Pero han vuelto a ganar el relato. Han vuelto a ganar el relato. Yo creo que, fíjate, que nos hemos tirado hablando, pero largo y tendido en estos medios, y al final
la sensación que queda es que el máximo responsable fue el presidente de la Comunidad Valenciana. ¿Qué dices? Si es tontolaba, sí. Aunque en esa comisión de la Dana todavía pueden aparecer cosas. Y yo el otro día estaba pensando que me perdí un programa, que no vine aquí, cuando estaba en la comisión. Lo recuerdo. Y durante esas fechas estaba pensando, y ahora con la dimisión de Mazón, que Mazón tiene que saber mucho. Quiero decir, Mazón ahora mismo fuera de la... sigue siendo diputado parlamentario, pero allí ha habido una comunicación. En esos días ha tenido que estar en comunicación con el ministro, con el presidente del gobierno. Yo creo que el principal problema o el principal error de los medios de comunicación, no nosotros, porque al fin y al cabo no estamos siguiendo el programa, pero nos seguimos un poco a los periódicos, ¿no? Es que se ha fijado todo el asunto de la Dana se ha fijado en el día en el que cae el chaparrón, el día que llega el aguacero. Pero ¿y todos los 8 días de inacción por parte del gobierno? Yo creo que ese ha sido el error. Perdón, déjame terminar un momento. Pongo una pregunta. Déjame terminar un momento. Yo creo que estoy convencido, no sé si... Y lo saco el tema para que lo comentemos. O sea, vosotros no creéis, y tú que has sido político, has tenido varios cargos, ¿no creéis que Mazón tiene que saber muchísimo de lo que ocurrió durante esos 8 días? ¿Por qué los periodistas valencianos no le preguntan a Mazón, aparte de la famosa comida con la periodista y tal, sobre los 8 días? O sea, ¿qué carajo estuvisteis haciendo que no mandasteis al ejército? ¿Y cuáles fueron las comunicaciones con la señora ministra de Defensa? Yo pido y sobre todo, y por último, lo dejo encima de la mesa. Mazón ha dimitido, le han hecho dimitir en el peor día de la semana, cuando teníamos al fiscal general, pero bueno, ya les digo que, no sé, sospecho de la situación económica de Feijóo a sueldo del Partido Socialista, porque si no, sinceramente no lo entiendo. En cualquier caso, vamos a imaginar que Mazón, que yo le he puesto de hojita perejil en este programa, pero verdaderamente siento compasión, sobre todo porque tengo un cabreo de padre y mucho, señor mío, de que ahora el verdadero responsable de todo esto se vaya de rositas y quede el pobre Mazón, que hombre, que muy listo no es, no sé por qué era presidente de la Generalitat Valenciana, pero desde luego él no era responsable. ¿Y qué hubiera pasado? Quiero haceros una pregunta, sabéis más que yo. Imaginemos que el día de autos está con la guapa periodista y le dice: guapa periodista, paga la comida, ya te hago yo un bizum, que me voy echando leches, me pongo las botas de agua, que las tengo en el coche, y me voy al Cecopi, ¿verdad? Sí. ¿Qué hubiera cambiado? Nada. Hubieran muerto los mismos 230 pues quiero que lo contéis, personas. Por favor. Hubieran lamentablemente muerto las 230 personas, 229 personas, más los desaparecidos, y hubiera pasado exactamente lo mismo que si hoy día vuelve a pasar lo mismo, vuelve a fallecer no sé cuánta gente porque no han hecho nada. Y eso fue culpa, además que es súper rápido, además a volapié, como en los toreros, directamente. A volapié, qué bonito. A la volapié, sí. Escucha, directamente, ni por el gobierno de Ximo Puig se limpió el valle el barranco del Pollo, que era de los principales, ni por la Confederación Hidrográfica del Júcar, de la que depende el ministerio de no sé cuantito, de una tal ministra que ahora está buscándose la vida, que ahora está buscándose la señora se está buscando la vida exactamente, que es la que tenía que haber de alguna forma regulado, no el día 20 y tantos de octubre cuando pasó, sino antes. Indecente. O sea que con lo cual y ahora la culpa de todo es de Mazón. Es paupérrimo que este señor haya tenido que dimitir de la forma que ha dimitido cuando en realidad, independientemente de que estuviera comiendo con quien estuviera comiendo. A ver, el tío estaba tocado, ¿eh? Pero que yo no estoy hablando tocadísimo. María José, que lo mismo está harto y se quiere ir. Pero Feijóo no le tendría que haber dejado. Es que el problema de Paiporta y de toda la comarca, que bendito sea en este momento, bendita sea lo que hizo Franco cuando remodeló el cauce del Turia. Del Turia, si no hay Valencia. La vía. Pero desde luego es un... Berzal está levantando la manita y después Rafa Pal. Bien, muchas gracias. Primero, ni Feijóo es tonto, ni Mazón es tonto. ¿Vale? Las cosas en política, como en la vida... Muy listo Mazón no es. Se producen cuando se tienen que producir. Bueno. Mazón hubiera sido inteligente y hubiera hecho otra cosa. Voy a contestar a lo que me ha preguntado Rafa muy directamente. Efectivamente, yo creo que Mazón ha tomado una decisión
que es la que tenía que tomar, porque, como tú apuntabas, María José, la presión a la que estaba sometido, yo creo que le inhabilitaba a seguir siendo presidente de la General de Valencia y a tomar decisiones objetivas. A él y a su familia. Tener en cuenta que los políticos, claro que tienen familias, todos tenemos familias, ¿no? Bueno, no toques ese tema, anda. Bien, dos. Con Mazón no toques el tema de la familia. Creo que el tapón que suponía Mazón para que se supiesen más cuestiones, Rafa, efectivamente él tiene que tener mucha información de todas las conversaciones que han mantenido y tendrán que salir a la luz en el momento, no procesal, digo jurídicamente, sino coloquialmente, en el momento procesal oportuno. Tiene que tener mucha información porque se ha tenido que ¿A ti te ha filtrado algo? Sí, pero tendría que salir a la luz de alguna manera. ¿A ti te ha llegado algo? No me ha llegado nada. ¿De qué pasó esa semana? No me ha llegado nada, absolutamente nada, No se ha ¿vale? filtrado nada. Pero es verdad que seguro que saldrá a la luz las conversaciones que han tenido con todos los ministerios de manera transversal para intentar luego acometer lo que es la reconstrucción de todos los daños materiales que se han producido y que todavía, por desgracia, no se ha nada más que diseñado el plan estratégico y avanzado en la reconstrucción. Luego, tres, decías que íbamos a hablar de política. Y nos hemos ido del tema. Totalmente de acuerdo y va reconduciendo. Hablabas del tema de las encuestas, ¿no? De las encuestas. Verdad, el PP intenta cerrar además con Vox. Es verdad. Porque os recuerdo que Pérez Llorca ha sido citado por el tema de la gota fría. Bien, pero sí que es verdad, y lo sabemos los cuatro que estamos aquí, seguro que a muchos telespectadores, que hoy las encuestas, los estudios demoscópicos en Valencia, no asegurarían un gobierno del Partido Popular junto con Vox, ¿vale? No sé si junto en el gobierno o junto desde el apoyo parlamentario. Entonces, poner en riesgo, lógicamente, un resultado electoral contrario a los intereses de quien mejor va a gobernar la Comunidad de Valencia, y dejar que ese gobierno caiga en manos de la izquierda, yo creo que sería un ejercicio de muy alta irresponsabilidad. Entonces, cierto es que se han emprendido negociaciones, lo sabemos todos por los medios de comunicación. Cierto es además que están obligados el Partido Popular y Vox a entenderse para que haya un nuevo presidente, para que ese presidente en su caso remodele el gobierno que recientemente se acaba de remodelar y para empezar a trabajar como debe de ser. Y ya sin esa presión que la sociedad valenciana en general, no solamente la izquierda, estaba ejerciendo sobre el presidente, el señor Mazón, y sobre el gobierno. Rafa Pal, Fernando Fanego. No, yo le quiero preguntar a Berzal, ¿por qué crees que Mazón no ha contraatacado con la información que tiene? Pues puede ser por tres razones al menos. Por tres. ¿Vale? Una, porque por un ejercicio de responsabilidad, también hay que saber la información que tiene, ¿vale? Ha querido estar a la altura de las circunstancias posteriores a ese trágico día de la Dana, ¿vale? Y ha dicho, me centro en lo que me tengo que centrar. Dos, porque ha pedido ser un ingenuo y creerse las promesas que le hayan hecho desde los diferentes ministerios para ayudar a la reconstrucción de todos los daños que se han producido. Y tres, porque a veces es mejor callar que hablar. No, pero es que no te estoy preguntando por la reconstrucción, te estoy hablando de la semana esa. Ese hoyo, ese espacio, ese paréntesis en los que, joder, pasaban los días y no llegaba el ejército. Más allá de la comida del Ventorro, ¿no? Yo lo que quiero saber es qué pasó en esas conversaciones entre el presidente de la Comunidad Valenciana y el Ministerio de Defensa y el presidente. Yo no lo sé, pero sí que está claro, yo no sé qué pasó. Pero ha habido esas conversaciones, tú que eres político, estoy seguro que tiene que haber habido conversaciones. ¿Por qué Mazón no contraata que le dice, mira, intenté hacer esto, pero desde el gobierno central le dijeron que era nada? Voy a decir una razón que todo el mundo va a entender. Que no digo que sea la razón, que puede ser una, porque él también es consciente de que sin mala voluntad suya no estaba donde tenía que estar en el momento en que es consciente de las consecuencias de lo que estaba pasando. Pero es bueno recordar que las consecuencias serían las mismas. Bueno, serían las mismas. O parecidas. O parecidas. Pero cuando uno tiene una responsabilidad, tiene que estar donde tiene que estar. Y él, yo creo que fue consciente de que no había tomado la decisión adecuada en ese momento, y lo dijo en las palabras en su dimisión, ¿no? Cuando se dirigió el lunes pasado a todos los valencianos y en definitiva a todos los españoles, y él reconoció pues, que había cometido un error, ¿vale? Como reconoció que había cometido un error, eso lo ha podido condicionar luego esa semana y también el resto de las semanas
hasta el momento de la dimisión. A ver, traducido. Muy rápido que nos vamos al tercer bloque. Rafa, me tocaba a mí. Después de esa... sí, perdón. A ver, que le estaba en tocaba shock. Fanego. Es muy Cualquier ser El hombre humano... se quedó bloqueado. Cualquier ser humano estaría en shock. Pero para eso tiene un puesto como el que una tiene. semana, claro. Pero para eso pues tiene un puesto como el que tiene, Rafa. Entonces, hay que saber gestionar esas emociones. Claro, es que date cuenta que no estamos preparados cualquiera para poder a lo mejor administrar una comunidad autónoma de las más importantes que tiene España, como es la Comunidad Valenciana. Y además una cosa... Y sobre todo cuando su gobierno tilda de la negociación que tiene con Vox para poder seguir gobernando y por la situación que tiene, digo, anterior con el PSOE, que existía de Chimo Puig. Es decir, que el momento indicado para poder presentar la dimisión se lo han dicho en Génova. No me queda en la menor duda, porque si por él fuera, estoy seguro que hubiera de su motu propio y haber ido. Además, termino 30 segundos. 15. Es diferente, o 10, es diferente el shock de unos daños materiales que de 229 víctimas de seres humanos. Nos vamos al tercer bloque con la información internacional. Sin embargo, el pasado lunes, cuando escuchábamos la dimisión de Mazón, un hombre absolutamente acabado, o sea, estaba el pobre que, insisto, a mí que lo he puesto de hojita perejil, y la verdad es que me sobrecogió el corazón asistir a esa dimisión. Y hubo alguien en el programa, en La Huella del Crimen, que lo comentamos, y alguien dijo, Manuel Bernaldez fue, ¿qué hubiera pasado si en lugar de Mazón en la Generalitat Valenciana hubiera estado Chimo Puig? No estoy hablando de si Chimo Puig hubiera sido más listo, más aguerrido que Mazón, por supuesto. No estoy valorando esa posibilidad. Sabéis perfectamente lo que Manuel Bernaldez dijo y yo estoy diciendo, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? TikTok, venga, antes de irnos. ¿Qué hubiera pasado? No me lo puedo plantear, la verdad. Hombre, a lo mejor hubiera enviado el ejército. Desde luego, eso sí, y lo que yo hubiera creo que necesitado Chimo Puig. Sí. ¿No? Sí, o sea, hago una pregunta muy raro. A los tres invitados y la contesto yo. Me voy a casa. Qué bueno. ¿Les gustaría perder unos kilos de más? Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo, ojo, 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre, el Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Sabéis que están investigando unos polvos blancos que han llegado a... tiene que ver con Trump, a un lugar muy visitado por él? ¿Serán polvos de talco? A ver, te lo voy a contar. Para dárselo en la mano mientras que juega al golf. Para que no se le vaya... Sí, que ha habido alguna persona que se ha enfermado, ¿no? Me parece. A mí me ha algo llamado parecido al Antrax o algo así. Exacto, a mí me ha llamado la atención. A mí eso de estar investigando un polvo blanco. Si son polvos de talco, no investigan. Yo he pensado que venga Ábalos. Y no habéis que visto investigue Ábalos, que es el que más sabe. Estaba hablando de polvo blanco, Donald sí, Trump en el despacho Oval del Ozempic. No vamos. Y ahora volvemos. A un farmacéutico, a un ejecutivo le ha pegado un jamacuco y se ha desmayado. Bueno, pues de esto vamos a hablar, aunque nos está esperando la maravillosa activista Azabache, y además guapísima, para contarnos un nuevo pim pam pum fuego de Trump al narcotráfico. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados.
Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estados Unidos ataca otra embarcación de la droga frente a Venezuela, lo cuenta el diario de esta casa, el Distrito.es, y amplía detalles, como les he anticipado, la fabulosa Azabache. Buenas noches. Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Bueno, también te diré, Azabache, que cuando he hecho la presentación, poniendo en valor también tu belleza, había caballeros por aquí que asentían con la cabeza como diciendo, por supuesto, por supuesto. ¡Qué lindo! Les mando un beso enorme. Otro enorme para ti. Cuéntanos, nuevamente, parece que Trump ha decidido terminar con el narcotráfico en ese punto del planeta. Sí, tenemos que tener claro, el mundo que nos escucha, estamos hablando de una red transnacional del crimen. Venezuela no es un gobierno, es una organización criminal que secuestró a todo un país. Esto es muy importante que la gente lo tenga claro. Esa organización opera como una franquicia internacional con tentáculos en América Latina, en Hispanoamérica, en Europa, en África, o sea, tiene tentáculos a nivel global. Los socios principales son Cuba, Irán, Rusia y China. Ellos aportan inteligencia, armas, tecnología y, te diría, protección diplomática también. En la región tenemos los cómplices de siempre, como Lula de Brasil, Petro de Colombia, López Obrador en México, en España tenemos a Pedro Sánchez. Todos defienden... Sí, no, vamos a poner las cosas como son. Sí. Al pan pan y al vino vino, Azabache. Muy bien planteado. Es así. Todos defienden al régimen venezolano en nombre de la soberanía, una falsa soberanía, porque realmente Venezuela está invadido desde hace muchísimos años vuelvo a repetir, porque hay que repetirlo varias veces, el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, narcotráfico y terrorismo. Esa soberanía que tanto apelan es el escudo perfecto de la delincuencia organizada. La izquierda socialista extrema, te diría, que la utiliza para bloquear cualquier acción internacional. Hoy, lamentablemente, también vemos al Papa llamando al diálogo, la ONU hablando de derechos humanos. Los demócratas en el Congreso de Estados Unidos le piden a Trump no intervenir, que se ocupe de los problemas internos de Estados Unidos, pero ninguno habla del crimen transnacional que opera desde Caracas para el mundo. O sea, nadie habla de libertad. Nadie habla de las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad del régimen tirano, asesino, criminal, narcoterrorista venezolano. Entonces, Trump está bajo una gran presión interna y externa, te diría, pero su diagnóstico es totalmente correcto. Sigue avanzando hacia tratar de alguna manera hacer acciones para frenar a esta gente. Miren, yo les voy a decir una cosa, si sigue avanzando los socialistas, no solamente van a controlar, te diría,
Estados Unidos, controlarían el mundo, el continente y todo lo demás. Si la gente no toma en cuenta que se está enfrentando a una organización criminal, tendremos grandes problemas. Lo que Trump está haciendo no es una guerra contra Venezuela, es una defensa del mundo libre contra el narcosocialismo global. Cada barco con droga que sale de Venezuela, escuchen bien esto, financia la corrupción, la propaganda y la penetración ideológica en el mundo. El ataque reciente a la embarcación cerca de Venezuela, una más, no es un hecho aislado, es un mensaje claro a esa red de poder, te diría, criminal. Hoy la batalla está entre el mundo libre y el mundo del crimen. Y lo más importante, un mensaje para el señor Edmundo González, presidente de la República Venezolana. Señor Edmundo González, no puede haber reconciliación con quienes han destruido un país. No se negocia con organizaciones criminales, se desmantela. ¿Cuántas, y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas Venezuelas más tendrán que ver el mundo, ¿no? Antes de entender que con criminales no se negocia. Esta es la realidad. ¡Bravo, Azabache! ¡Bravo, Azabache! ¡Qué poco me gusta a mí la oposición venezolana! Entre la del bolsito azul y el recientemente mencionado, ahí Azabache y yo estamos también en el mismo lío, ¿verdad? Nos gusta poco o nada. Bueno, cuéntanos, ¿cómo podemos seguirte, por favor, Azabache? Claro que sí, síganme en todas mis redes sociales como @azabacheonline. Un abrazo para ti, para todo Distrito TV, para todos en el piso. ¡Y viva la libertad! ¡Carajo! Enorme abrazo para ti, querida. Muchísimas gracias. Azabache, buenas noches. Bueno, yo tengo una noticia que aportar al hilo de lo que ha comentado Azabache, que creo que no se ha debido comentar mucho en la prensa española, y es la incautación de 1,7 toneladas de cocaína. He dicho 1,7 toneladas en aguas jurisdiccionales portuguesas hace 3 días. Una operación liderada por la DEA con la participación de los servicios de inteligencia británicos y también la policía española, la holandesa, la belga, la italiana, hasta donde yo recuerdo. Esto es realmente muy grande, y lo que conecta con lo que comentaba Azabache es que entre la tripulación había varios venezolanos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es muy probable que esto esté conectado con todas las operaciones que está llevando a cabo ahora mismo el presidente Trump y su ejército en el Caribe. Es decir, que estén recibiendo inteligencia sobre operaciones de envío de droga, en este caso de cocaína, a Europa. Y muy relacionado con esto, dado que Estados Unidos está cortando esas vías de entrada de la cocaína a su país, pues por lo visto los cárteles de la droga, como era lógico, porque esto yo ya me lo esperaba desde hace meses, están derivando esos alijos a Europa, que es donde de momento tienen mejores vías, y por lo visto Donald Trump está presionando también a las autoridades europeas para que detengan ese tráfico de cocaína. Y voy a hacer una predicción bastante negativa. Es muy probable que en los próximos meses veamos un incremento, por un lado, de las drogas en Europa y, por otra parte, de la acción de los cárteles de la droga, incluido el Tren de Aragua, que, por cierto, es otra noticia Ahí está. La ya policía está actuando en España. Desarticula por primera vez una célula del Tren de Aragua, sucedido en España. Creo, si no estoy equivocada, que son 13 detenidos, lo cuenta el diario de esta casa. Creo que eran 13, ¿no? 13 detenidos. Y uno de ellos, además, hermano, ¿no? del máximo responsable del Tren de Aragua. Sí, sí. Si me permites, Por favor, es que esta noticia es que encaja perfectamente. Vamos a ver. La introducción... Hay que tener en cuenta que ahora mismo en Chicago, en Nueva York, en Los Ángeles, en Memphis... Ahora nos vamos a Nueva York con Centeno. Y en Oregón está actuando la policía y los militares, la Guardia Nacional de los Estados Unidos de América, controlando a los cárteles de la droga, incluido al Tren de Aragua. Entonces, ¿qué pasa? Que esos cárteles de la droga, esos sicarios, pues empiezan a no tener trabajo, hablando de una manera coloquial, y van a desviar sus operaciones a Europa, y esto, bueno, pues encaja a la perfección. Lo cual
también nos ayuda, porque si el tren del agua, lamentablemente, ojalá que no, pero parece con estas noticias es el comienzo de algo. Dios quiera que me equivoque, pero vamos a empezar a ver tiros en las calles de España y eso redundará en la complicidad del gobierno de Sánchez con el de Maduro. Rápidamente, muy Fernando, rápido. que está Roberto Centeno esperándonos. Muy rápido. Yo entiendo que a lo mejor ese tipo de medidas que está tomando Donald Trump para tratar de evitar que la droga llegue a Estados Unidos es una reflexión más que nada para que si no, a hoy, otro día y a ustedes, es decir, ¿el problema de Estados Unidos es la cocaína o es el fentanilo? Ambos. No, es que el fentanilo... Es que una cosa no quita la otra. Escucha, el fentanilo no vale 0, o sea, vale 0, es decir... Es como, barata la droga, dices. 0, en comparación con la cocaína o la heroína, incluso que la heroína es más barata, pero el fentanilo es 0, nada más. Nos vamos con Roberto Centeno, al que le hemos pedido que nos analice una noticia ayer en El Mundo al Rojo, ¿verdad? Jesús Ángel Rojo y el equipo estupendo como hoy que teníamos analizando la actualidad hablaron naturalmente de lo que ha pasado con la alcaldía de Nueva York. Y hoy parece ser que está enseñando ya la patita el tío. Es un socialista radical, es musulmán, se llama Zoran Mamdani o algo así. Justifica la apropiación de bienes y de viviendas. No es violento robar. En fin, pedimos a don Roberto Centeno un análisis, una opinión sobre qué ha pasado en Nueva York y qué espera a los neoyorquinos. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué ha pasado en Nueva York? Pues los neoyorquinos, por todo lo que se ha visto, simplemente han enloquecido. Hay 8 millones de neoyorquinos y una mayoría de ellos han enloquecido. Miren ustedes, hace poco más de 20 años, unos musulmanes radicales secuestraron 2 aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas, matando, asesinando a 2.965 personas. Si a los bomberos de Nueva York, que tan heroicamente se dirigieron a las torres para salvar a quienes pudieran, y muchos de ellos fallecieron intentándolo, les hubieran dicho que 20 años después el alcalde, los neoyorquinos votarían como alcalde a un musulmán, te hubieran cogido, vamos, al que se lo hubiera dicho, y lo hubieran metido en un manicomio directamente y hubieran tirado la llave al mar. Es inaudito lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, en muchos otros sitios. La verdad es que es una situación realmente incomprensible. Bueno, este tiparraco, el tan Zoran Mamdani, es un radical, musulmán radical, que nació en Uganda y no sé cómo se ha convertido, bueno, sí sé cómo, se ha convertido en alcalde de Nueva York, porque le han votado una mayoría de los 8 millones de neoyorquinos, que tendrían que hacérselo mirar y repasar las imágenes de las Torres Gemelas, una vez más. Su programa, el programa de este radical, incluye, fíjense ustedes, enviar a trabajadores sociales a investigar delitos que son de la policía, lo que hará de Nueva York una ciudad mucho más peligrosa e insegura de lo que es ya. Autobuses gratuitos, apoyo especial para las personas LGTBI, acceso a la vivienda, no sabemos cómo va a hacer el acceso a la vivienda, reducir el precio de los alimentos y un salario mínimo de $30 por hora, que son $240 al día. Aumento de impuestos y detener a Netanyahu si visita Nueva York. Trump le ha calificado muy certeramente de lunático comunista al 100%. Ha calificado, por ejemplo, antes de esto, de holocausto la guerra de Gaza. Y es bastante obvio que dará el empujón final para arrojar a Nueva York por el precipicio.
todos los que puedan abandonar la ciudad lo van a hacer. Y los que no puedan, la mayoría de los cuales son votantes de este tío, pues, ¿qué quiere que les diga? Pues que lo disfruten, porque verdaderamente es tremendo. No me extrañaría nada, Bueno, ya han visto que una de la primera cosa que ha hecho ha sido ir a burlarse de Colón, una estatua de Colón que hay en el Central Park, y se ha ido a burlar de Colón. Pero pedazo de miserable, pero ¿cómo se te ocurre eso? Y, mejor dicho, señores neoyorquinos, ¿cómo se os ocurre votar a esta chusma? Pero bueno, ahí lo vais a disfrutar. Otro de los temas que, si le dan tiempo, lo veremos, es que no me extrañaría nada que le hicieran una estatua a Bin Laden en el Central Park. Denle ustedes tiempo a este Mandani, que ya vean ustedes cómo le pone una estatua a este tío en el Central Park. Y los neoyorquinos se lo van a tragar. La verdad es que son cosas que para mí son totalmente increíbles. El comportamiento de una ciudad, supuestamente de gente que está por encima de la media, no de la media de Estados Unidos, pero sí de la media mundial, por lo menos. Que, bueno... que no se lo explica usted, don Roberto, que no se explica usted cómo ha podido pasar esto, que es lo que no me lo explico. Bueno, nada más decirles... Tenemos que terminar, don Roberto. En los escasos 8 minutos que ha durado este programa, Sánchez ha endeudado a los españoles en 3 millones de euros y expoliado fiscalmente 5,7 millones. Por algo, la juventud española está liderando el paro y la pobreza de toda la juventud. Me refiero Gracias por analizar la noticia y por poner sobre la mesa efectivamente este golpe de realidad, más allá de todo lo que debatimos de los desastres y perversiones de este gobierno. Don Roberto Centeno, nos quedan nada, unos minutos, se los voy a dar a nuestros colaboradores en el plató. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias, Roberto. Yo quería apuntar que yo sí que me explico lo que ha pasado, pues que más del 50% de los neoyorquinos han votado pues, a una persona muy populista. En Estados Unidos, también, no de manera especial, pasa como en otros países del mundo. La gente no lee. La gente solamente ve atractivo pues, a un dirigente que surge de la nada, que no es un político ni con experiencia ni con oficio, pero que es muy populista. Pero no es el fracaso del votante, que lo será una vez que transcurra la legislatura de mandato de este alcalde, que toma posesión, creo que es a principios de enero. Es un fracaso de los republicanos, que no han sabido afrontar las dificultades que se viven en Nueva York. Bueno, hay otra forma de analizar lo que ha sucedido en Nueva York, y es atender a las condiciones de la votación. Mucha gente desconoce, y es algo que seguramente la gente que me está viendo no se lo va a explicar y va a pensar que estoy alucinando, pero es verdad. En Estados Unidos hay regiones donde no hace falta presentar ningún documento acreditativo de identidad. Pero para unos y para otros. O sea, vayas a votar a quien vayas a votar. Pero el asunto es que todos los inmigrantes ilegales, como está pasando aquí en España, con estas regulaciones, acaban votando a aquel partido que les asegura más subvenciones. Yo he estado leyendo cosas, le he escuchado cosas a decir a Elon Musk, que como sabéis ha hecho una auditoría en el gobierno norteamericano, y ahora que están en el cierre del gobierno, porque técnicamente ha entrado en bancarrota, ¿sabéis? Eso sí que es un cierre hay un problema del gobierno de España. Hay un problema con unos vales de comidas que le llaman food stamps. Y por lo visto hay 50 millones de personas que comen, pero comen, que es que hay un fraude tremendo. Hay gente que está cobrando cada miembro de la casa $500 por la comida. Y se registran en diferentes sitios porque, insisto, no hace falta acreditar nada. Esto está pasando también con las ayudas a los medicamentos. Vaya lumbreras, ¿no? Y la realidad es que, bueno, pues es que lo vemos perfectamente reflejado en España. Esa gente vota a la izquierda, pero vamos,
Pues por millares, por Fernando, millares. y una que quiero contaros de las cloacas del PSOE, de Zapatero y de Chávez. Se lo van a perder. Como mola más que lo que iba a intervenir. No, escucha, no, simplemente que es que iba a decir que el sistema electoral americano, igual que tiene sus defectos, tiene sus ventajas. Y sobre todo porque cuando se presentan los candidatos, como bien sabéis, en cada distrito, la demarcación y la circunscripción de cada distrito, tú eliges directamente a la persona a la que quieres elegir. Es decir, es como el fiscal el fiscal de distrito. Es decir, tú directamente invocas a la persona que tú, no invocas, sino directamente eliges a la persona que tú quieres. Por ahí, de ahí que tiene más sobre todo, más igualdad y equilibrio el poder, elegir a la persona que realmente tú confías en. Como O sea que aquí información, no. porque ya Aquí nos votas quedan un solamente partido. un par de minutos, las cloacas del PSOE, esto tiene mucho que ver con Venezuela, archivan el soborno de Duro Felguera al régimen de Chávez que salpicó a Zapatero. El fiscal anticorrupción José Grinda declaró este miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid que investiga el caso de las cloacas socialistas. Grinda relató su denuncia, presentado en la Fiscalía, indicando que un periodista amigo suyo, Pere Rossinyol, le entregó un papel en el que le ofrecían un destino en el extranjero y evitarle una demanda judicial si proporcionaba información contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y archivaba diferentes casos. Entre ellos, el caso al que yo voy es el de Duro Felguera. La Sala Penal de la Audiencia Nacional confirmó en abril del pasado año, les recuerdo, el procesamiento de citada empresa, su expresidente Juan Carlos Torres y los exviceministros venezolanos Nervis Villalobos y Javier Alvarado por los presuntos sobornos para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela por valor de 1.500 millones de dólares. Y las fuentes consultadas por Libertad Digital, que es el medio en el que yo estoy basando esta información para ustedes, afirman que el fiscal José Grinda manifestó ante el juez Zamarriego su sorpresa por el hecho de que le pidiera archivar el caso, porque no tenía nada que ver los otros casos de corrupción que la cloaca del PSOE pretendía que archivase, relacionados con la corrupción en Cataluña, como el 3%. El caso Duro Felguera afecta a ciudadanos venezolanos y españoles. Qué casualidad que siempre suena el nombre de este señor. Siempre suena el nombre de este señor últimamente en todos los líos que hay. Sí, Zapatero es el perejil de todas las salsas. Es como, pero sobre todo que es paradójico y que es curioso que una persona que haya sido tan poco relevante como político en nuestra España, y sobre todo y sobre todo que haya tenido la feliz idea de poder ponernos a todos enemistados entre las cunetas de un lado y de otro, es decir, que el único, el generador de todo, esté en todo este tipo de líos. Es decir, hace relativamente poco decía nuestro periodista ahora os digo, decía que tarde o temprano, ¿me escucha? Sí, tarde o temprano saldrá en los periódicos que, Zapatero está siendo investigado por más de un país. Esperamos que cuando caiga el criminal Maduro, caiga este personaje absolutamente nefasto, cuyo rostro, la cara es el espejo del alma. No hay ninguna duda. Hay algo perverso y satánico en la cara de este individuo. Lo siento, señores. No tengo tiempo para más. Si quieren contar algo de esta última noticia, se lo guardan ya para el viernes que viene. No, porque yo, en mi caso no, porque es más de lo mismo, con lo cual, buenas noches. Y tú quieres hablar de política. Feliz fin de semana. Es que José Manuel Berzal quiere hablar de política y no hay manera. Bueno, mira, en el Congreso también deberían hablar de política. Bueno, pero ya que en el Congreso tú opinas que no se hace y yo opino que se hace poco, hablemos aquí de política. Ay, pues ahí estamos cerquita, usted y yo, ¿eh? Sí, sí. Ahí estamos cerquita. En el corazón, permítanme que les lleve a Terracota, Plaza de España. Algo bueno les tenía yo que contar hoy, por Dios. En el corazón de Madrid, junto a Plaza de España, se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita. Ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación
celebración. Un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar. Nosotros regresamos el próximo lunes, aquí estará Jesús Ángel Rojo. Nosotros nos vamos, despedimos a nuestros invitados. Ha sido un gustazo, me lo he pasado muy bien. Ojalá los telespectadores también hayan disfrutado, como mínimo como yo. Gracias, Rafa Pal, por estar con nosotros. Gracias, Fernando Fanego. Menos de fútbol, lo que queráis podemos hablar. José Manuel Berzal. Muchas gracias. Muchísimas Muy gracias. interesante, como siempre. Siempre una alegría teneros en el estudio. Nosotros nos vamos. Buenas noches. Feliz fin de semana. Y les recuerdo que para más información, el diario de esta casa, eldistrito.es. Hasta el próximo viernes por mi parte. Buenas noches.